si te dijera que esa persona que no puedes sacar de tu mente nunca fue realmente sobre ella? ¿Y si la obsesión fuera un espejo, reflejando partes tuyas que aún no puedes ver? Hoy vas a entender por qué ciertos rostros se quedan en el alma y lo que Carl Jung reveló sobre eso. Si esto ya tocó algo dentro de ti, dale like al video, suscríbete al canal y comenta. ¿Ya viviste algo así? Quédate hasta el final, porque quizás descubras que no se trata del otro, se trata de ti. ¿Alguna vez te has sorprendido pensando obsesivamente en alguien, incluso cuando no lo deseas? Puede ser un ex, una antigua ilusión, o incluso alguien con quien apenas has hablado, pero que por alguna razón sigue apareciendo en tus pensamientos como si tuviera un espacio reservado en tu mente. Esto no es una casualidad. La mente tiene sus propios misterios, y cuando un rostro, un nombre o un recuerdo insisten en regresar, tal vez no sea esa persona la que quiere atención, sino algo dentro de ti. Carl Jung, uno de los más grandes exploradores del alma humana, creía que ciertas presencias mentales son, en realidad, mensajes simbólicos del inconsciente. No llegan para confundirte, sino para revelarte algo. Según Jung, lo que más ocupa nuestros pensamientos suele estar vinculado con aspectos ocultos de nosotros mismos, nuestra sombra, nuestros deseos reprimidos e incluso las imágenes internas del amor ideal que proyectamos en el otro. Por eso, en lugar de preguntarte, ¿por qué no puedo dejar de pensar en esta persona?, tal vez sea más transformador preguntarte, ¿qué parte de mí está intentando mostrarme esta persona? Aquí comienza el verdadero viaje. Lo que parecía solo una obsesión o un recuerdo persistente puede ser la puerta de entrada a un profundo encuentro contigo mismo. Jung decía, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Tal vez ese pensamiento constante no sea sobre el otro, sino una invitación a despertar. ¿Te ha pasado algo así? Cuéntanos en los comentarios. ¿Quién fue esa persona que no salía de tu mente? ¿Y qué crees que representaba en tu interior? Ahora imagina que tu mente es como un iceberg, la parte visible, tus pensamientos conscientes, tus emociones más evidentes, tus recuerdos claros. Es solo la punta, pero lo más grande está sumergido, invisible, y allí habita un mundo inmenso, deseos reprimidos, heridas no sanadas, traumas olvidados e impulsos que ni siquiera sabes que tienes. Carl Jung decía que gran parte de nuestro comportamiento está guiado por ese contenido oculto. Cuando alguien se instala en tus pensamientos de forma persistente, puede ser una señal de que algo profundo en tu inconsciente ha sido activado. Tal vez esa persona despertó una memoria antigua, una necesidad emocional no satisfecha o un aspecto de tu personalidad que has intentado negar. Y esto no significa necesariamente que estés enamorado u obsesionado. A veces es simplemente el inconsciente tratando de enviarte un mensaje. La persona que aparece sin ser llamada en tu mente puede funcionar como un símbolo, como si dijera, oye, mira esto que llevas ignorando demasiado tiempo. Puede ser una inseguridad, un deseo, un miedo o incluso una versión de ti que quedó atrapada en el pasado. Jung llamó a esa parte rechazada la sombra. La sombra representa todo aquello que has reprimido porque lo consideraste feo, débil, inadecuado, peligroso o vergonzoso. Pero la sombra no desaparece, se oculta, y al ocultarse, empieza a proyectarse en los demás. Por eso es tan común sentir atracción o rechazo por personas que, de alguna forma, encarnan partes de nosotros mismos que no hemos aceptado aún. El verdadero camino no es eliminar esos pensamientos, sino entenderlos, porque tal vez esa persona que no puedes sacar de tu cabeza sea solo un espejo. ¿Alguna vez te ha pasado que proyectaste sentimientos en alguien y luego descubriste en que eran sobre ti? Cuéntanos tu experiencia. La sombra, según Jung, no es un defecto de nuestro ser, es una parte esencial de él. Contiene todo lo que tuviste que esconder para ser aceptado.
la rabia que no podías expresar, la vulnerabilidad que fue juzgada, los deseos que fueron condenados. Y justamente por eso necesitas ser integrada, no reprimida. ¿Y sabes qué pasa cuando no miras hacia tu sombra? Ella encuentra maneras de llamar tu atención, a veces a través de sueños intensos, otras veces mediante reacciones desproporcionadas, pero muchas veces aparece por medio de esa obsesión con alguien que no puedes sacar de tu mente. No es casualidad que ciertas personas parezcan haberse tatuado en nuestra conciencia. La verdad es que representan algo mucho más profundo. Muchas veces lo que nos atrae o molesta en el otro es algo que habita dentro de nosotros, pero que no hemos tenido el valor de mirar. ¿Te ha pasado que alguien logra desestabilizarte sin decir una sola palabra? ¿O que te molesta el simple hecho de cómo alguien se comporta? No se trata de esa persona, se trata de ti, se trata de lo que esa presencia activa dentro de tu mundo interior. Por ejemplo, puedes sentir molestia hacia alguien muy seguro de sí mismo, porque en el fondo te falta seguridad. O puedes enamorarte perdidamente de alguien creativo y libre, no porque esa persona sea perfecta, sino porque representa una parte tuya que anhela vivir con más autenticidad. Cuando esto ocurre, esa persona se transforma en símbolo, y los símbolos son puertas hacia el alma. Para Jung, sanar no significa olvidar a alguien a la fuerza, sino preguntarte, ¿qué despierta en mí esta persona que necesita ser reconocido? La obsesión en realidad es una señal. La invitación es a mirar hacia adentro. ¿Qué rasgo de alguien te impactó más profundamente? Cuéntanos qué despertó dentro de ti. Ahora entramos en una de las ideas más fascinantes de la psicología junguiana, el anima y el animus. Estos dos arquetipos representan el lado opuesto de nuestra energía psíquica. El anima es la representación de lo femenino dentro del hombre, el animus de lo masculino dentro de la mujer. Pero ojo, esto no tiene que ver con el género, tiene que ver con el equilibrio interior. Según Jung, todos llevamos estas dos energías dentro de nosotros. Y cuando no están integradas de manera consciente, tendemos a proyectarlas en los demás, especialmente en relaciones amorosas o idealizadas. ¿Te has preguntado por qué te enamoras de ciertas personas y no de otras? ¿Por qué a veces sientes una conexión casi mágica con alguien a quien apenas conoces? Jung diría que esa persona está activando tu ánima o tu animus interior. El problema surge cuando no somos conscientes de estas proyecciones. Entonces vemos al otro no como realmente es, sino como deseamos que sea. Esa persona se convierte en una especie de pantalla sobre la cual proyectamos nuestras propias necesidades emocionales. Por eso, muchas veces sentimos una conexión intensa y más tarde una gran decepción. La imagen proyectada entra en conflicto con la realidad y la magia desaparece. Pero eso no significa fracaso. Es una invitación a mirar hacia adentro. ¿Qué estaba reflejando esta persona de mí? Reconocer el anima y el animus en acción nos permite recuperar partes olvidadas de nuestro ser. Un hombre que proyecta constantemente su ánima quizás necesite reconectar con su sensibilidad. Una mujer que idealiza al animus puede estar llamada a despertar su fuerza interior. Esa persona que no puedes sacar de tu cabeza puede ser simplemente un recordatorio de que la plenitud que buscas allá afuera siempre estuvo dentro de ti. ¿Has idealizado tanto a alguien que luego te diste cuenta de que la expectativa fue el verdadero problema? Cuéntanos lo que aprendiste. Una de las trampas más comunes de la psique es la proyección. Jung sostenía que, muchas veces, lo que vemos en los demás dice más sobre nosotros que sobre ellos. Es como si el otro se convirtiera en una pantalla donde nuestro inconsciente proyecta imágenes internas, miedos, deseos, heridas y también virtudes no reconocidas.
¿Alguna vez has admirado a alguien hasta el punto de idealizarlo, casi como si fuera inalcanzable? ¿O has sentido rechazo por alguien que apenas conocías? Jung diría que en esos momentos no estás viendo al otro como realmente es, sino como un reflejo de partes de ti mismo que aún no has integrado. Por ejemplo, si sientes molestia hacia alguien arrogante, quizás estás proyectando una parte tuya que ha reprimido su autoestima por miedo a parecer egocéntrico. O si te encanta alguien generoso, tal vez estás viendo reflejado un valor que deseas cultivar más en tu vida. La proyección tiene ese poder, distorsionar la realidad para revelar una verdad interna. Por eso hay personas que nos impactan tanto, tocan puntos ciegos, despiertan. Recuerdos, complejos, fantasías y heridas nos revelan sin siquiera intentarlo. Pero también hay un riesgo. Cuando no somos conscientes de que estamos proyectando, comenzamos a exigir que el otro cumpla expectativas que en realidad son nuestras. Y si esa persona no corresponde a la imagen idealizada, nos frustramos, no porque haya cambiado, sino porque el espejo se rompió. Jung decía que reconocer la proyección es uno de los mayores pasos en el camino del autoconocimiento. Al entender que gran parte de lo que vemos en los demás viene desde dentro, comenzamos a recuperar nuestro poder. Dejamos de culpar afuera lo que solo podemos transformar adentro. Esa persona que no puedes sacar de tu cabeza puede ser simplemente eso, un espejo que apunta a una parte olvidada de ti. Has proyectado tanto en alguien que luego descubriste que te estabas viendo a ti mismo. Cuéntanos cómo fue ese momento. Y ahora llegamos a uno de los puntos más misteriosos de la teoría de Jung, la sincronicidad. ¿Te ha pasado que piensas en alguien y poco después esa persona te escribe o aparece de forma inesperada? ¿O que escuchas una canción justo en el momento en que más la necesitabas? Para Jung, esto no era simple coincidencia, era una señal. Él llamó a estos fenómenos eventos sincrónicos, sucesos que no están conectados por causa y efecto, sino por significado. Es decir, existe una conexión simbólica entre lo que pasa dentro de ti y lo que ocurre fuera. El universo interior y el exterior se alinean como un espejo, brindando pistas sobre lo que está sucediendo a nivel profundo. Cuando no puedes sacar a alguien de tu mente y esa persona comienza a aparecer por todos lados, quizás no sea obsesión, sino un tipo de sincronicidad, un llamado a prestar atención a lo que está siendo revelado. La sincronicidad ocurre cuando el alma está lista para comprender algo que el ego aún no ha entendido. Puede ser el momento justo para ver una herida, aceptar una verdad o tomar una decisión que has postergado. Es como si la vida te dijera, mira esto ahora. Y si esto implica a alguien que te tocó emocionalmente, el mensaje es aún más claro. Tal vez esa persona represente una parte de tu camino interno que necesitas comprender, integrar o dejar ir. Jung decía que los símbolos son el lenguaje del alma. La sincronicidad es como si ese símbolo tomara forma y apareciera en el mundo exterior para confirmar lo que tu inconsciente ya sabe. Por eso, la próxima vez que algo extraño suceda, no lo ignores. Respira, observa. Pregúntate, ¿qué me está queriendo mostrar esto? ¿Alguna vez viviste una coincidencia tan exacta que parecía tener un mensaje oculto? Cuéntanos tu experiencia. Después de comprender la sombra, el anima, la proyección y la sincronicidad, surge una pregunta inevitable. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Comprender por qué alguien no sale de tu mente es apenas el inicio. El verdadero poder está en usar ese conocimiento para evolucionar. Jung no elaboró sus teorías solo para reflexionar. Él creía en el autoconocimiento como un camino de transformación real. Por eso, cuando una persona ocupa tanto espacio mental, lo más sabio no es forzarte a olvidarla, sino convertir esa experiencia en una oportunidad de explorarte. El primer paso es la reflexión consciente. Pregúntate, ¿qué emociones me despierta esta persona?
Puede ser admiración, enojo, nostalgia, celos o inspiración. Ninguna emoción es incorrecta, todas son pistas. El enojo puede señalar una vieja frustración, la nostalgia, una ausencia interna, la admiración, un talento dormido. El segundo paso es indagar en el origen de esas emociones. ¿Será que lo que sientes por esa persona es en realidad un eco de tu historia, una herida de la infancia, una necesidad no reconocida, una búsqueda inconsciente de validación? Muchas veces la mente utiliza al otro como espejo para mostrar partes no sanadas. Y el tercer paso es actuar con conciencia. No basta con entender, hay que transformar. Tal vez llegó el momento de fortalecer tu autoestima, reconectar con tu creatividad, sanar vínculos del pasado o establecer límites más firmes. Lo importante es que esa persona que no puedes sacar de tu mente se convierta en un detonante de sanación, no en una cárcel emocional. Jung decía, hasta que lo inconsciente se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. No estás aquí para repetir historias, estás aquí para despertar. ¿Qué te ha enseñado sobre ti mismo esa persona que no podías sacar de tu cabeza? Cuéntanos en los comentarios. Muchas personas creen que dejar de pensar en alguien requiere distancia física o mantener la mente ocupada. Pero Jung lo veía de otra manera. Para liberarse realmente de una persona que ocupa tus pensamientos, es necesario integrar el significado simbólico que su presencia representa. Y eso no sucede afuera, sucede dentro de ti. La mente funciona simbólicamente. Cuando no puedes dejar de pensar en alguien que ya no está en tu vida o con quien ni siquiera tuviste un vínculo profundo, lo que está en juego rara vez es esa persona en sí. Lo que ocurre es que esa figura se ha convertido en símbolo de algo no resuelto, una herida emocional, una necesidad no satisfecha o un deseo que aún no has reconocido. Es como si tu inconsciente te dijera, no se trata de él o ella, se trata de ti. Quizás esa persona representa una oportunidad que nunca te diste, o simboliza una libertad que anhelas vivir. O tal vez despierta un sentimiento de rechazo que llevas años evitando. Por eso, liberarte emocionalmente no se trata de olvidar al otro, sino de recordarte a ti mismo. Jung creía que cada figura recurrente en nuestros pensamientos está al servicio del proceso de individuación, el camino hacia la totalidad. Y ese camino pasa, inevitablemente, por la incomodidad, el reconocimiento interior y el abrazo de todo aquello que hemos escondido. Negar lo que te afecta solo lo fortalece. Mirarlo de frente, con honestidad y compasión, trae claridad. Y la claridad permite sanar. La verdadera libertad llega cuando ya no necesitas que la persona se aleje para estar en paz, porque has comprendido lo que su presencia venía a mostrarte. Y el ruido mental se transforma en silencio interno, porque el aprendizaje ha sido completado. Has sentido que ya superaste a alguien, pero su recuerdo envuelve qué crees que aún falta integrar o entender. Cuéntanos abajo, ¿alguna vez pensaste que esa persona que no puedes sacar de tu cabeza vino con una misión? No para quedarse en tu vida, sino para mostrarte algo que quizás nunca habrías visto por ti mismo. Carl Jung decía que el encuentro con el self, esa parte más profunda y auténtica del alma, suele suceder a través del dolor. Y cuando piensas intensamente en alguien, con frecuencia y profundidad, muchas veces no es por un deseo real de cercanía, sino por un colapso emocional interior que necesita ser visto. En muchos casos, la mente se enfoca en una persona para evitar mirar algo más profundo, la soledad, la falta de propósito, el miedo al vacío interior. Así, la fijación se convierte en una distracción, un mecanismo de defensa ante una verdad emocional que aún no ha sido integrada. Pero cuanto más escapas, más vuelve el pensamiento, porque el objetivo no es que sufras, sino que despiertes.
A menudo es esa obsesión la que nos empuja hacia el autoconocimiento. Comenzamos terapia, leemos, reflexionamos, lloramos, todo por alguien que ya no está, pero en el fondo no era por esa persona, era tu alma llamándote a mirar hacia adentro. Jung no veía estas experiencias como fracasos, sino como invitaciones del inconsciente a transformarte. El dolor emocional es un llamado, y la mente grita cuando no ha sido escuchada en silencio. Así que, en lugar de culparte por no poder olvidar a alguien, agradece a tu alma por haber usado esa figura como espejo. La obsesión es pasajera, la transformación permanece. No estás roto, estás en camino. ¿Has sentido que el dolor por alguien te llevó a conocerte de verdad? Cuéntanos cómo esa herida se volvió crecimiento interior. Llegamos al final de este viaje, pero como todo lo verdadero en el alma, el final también es un comienzo. Si alguien sigue vivo en tus pensamientos, incluso con el paso del tiempo, incluso si has intentado avanzar, quizás lo más importante no sea dejar de pensar, sino comprender por qué ese pensamiento tiene tanto poder sobre ti. Jung decía que aquello a lo que te resistes, persiste, y lo que aceptas, se transforma. Tal vez durante mucho tiempo intentaste luchar contra ese recuerdo, esa presencia, ese nombre que sigue apareciendo. Pero ahora puedes hacer algo distinto, escuchar lo que eso intenta decirte sobre ti mismo. Cada vez que pensamos obsesivamente en alguien, hay una invitación del alma. A veces, esa persona vino a revelar una herida que necesita sanar. Otras veces, para despertar un potencial dormido. Y en ocasiones, vino como puente, no para quedarse, sino para ayudarnos a cruzar. Ya no necesitas culparte por sentir. No tienes que juzgarte por recordar. Tu camino ahora es transformar esa experiencia en autoconocimiento, en fuerza, en reconexión contigo mismo, con quien has sido y con quien estás destinado a ser. La mente humana no es débil, es sabia. Te retiene en lo que necesita ser entendido para que puedas liberarte. Por eso, cuando alguien no sale de tu cabeza, pregúntate con honestidad: ¿qué parte de mí está revelando esta persona? Y en lugar de huir del dolor, úsalo como brújula, porque cuando integras tu sombra, reconoces tus proyecciones, sigues las señales y transformas el pensamiento en conciencia. No solo olvidas a alguien, te recuerdas a ti mismo, y eso lo cambia todo. Si este contenido resonó contigo, deja en los comentarios una sola palabra que exprese cómo te sientes ahora, solo una.